Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Johnny Abjomar Heredia Rebeles, del tercero A, y en este video realizaré la práctica de polarización de LEDs en circuitos en serie y paralelo para la asignatura de análisis de circuitos de corriente directa. Bien, para comenzar la práctica debemos hacer nuestros cálculos para de esta forma averiguar de cuál será el valor de nuestra resistencia que hay que utilizar en nuestro circuito en serie y paralelo. O sea, el valor adecuado para la resistencia, pues para que no lo vayamos a quemar o para que funcione bien. Bien, para empezar vamos a comenzar con el circuito en serie. Mi circuito en serie pues tiene una fuente de poder de 6.7 volts y dos LEDs ultra brillantes de color blanco. Al ser de color blanco se sabe que tiene un voltaje a ambos de 2.8 volts y una corriente de 20 miliamperes. Para comenzar, vamos a utilizar estas dos fórmulas. La primera es el voltaje de la resistencia, que nos va a indicar cuánto voltaje del circuito le va a llegar a nuestra resistencia. Y esto lo vamos a calcular utilizando el valor de la fuente, que es 6.7, menos el valor de los LEDs, que ambos tienen un valor de 2.8. Entonces, 2.8 menos 2.8, lo que nos va a dar 1.1 voltios. Y luego vamos a sacar el valor de nuestra resistencia, que sabemos que va a ser igual al voltaje de la resistencia entre la corriente, que la corriente en este caso es de 20 miliamperes, que pues transformado a amperes pues sería 0.02. Entonces nos queda el valor de la resistencia es 1.1 voltios, el voltaje de la resistencia 1.1 voltios sobre la corriente, que sería 20 miliamperes o 0.02 amperes, que va a ser igual a 55 ohms. Entonces podemos concluir que la resistencia que necesitamos utilizar va a ser de 55 ohms y a esa resistencia le van a llegar aproximadamente 1.1 voltios. Bien, pasamos ahora al circuito en paralelo. Aquí lo tengo. El circuito en paralelo de igual forma va a utilizar una fuente de poder de 6.7 voltios y ambos LEDs ultra brillantes de color blanco, mismo voltaje de 2.8 y misma corriente de 20 miliamperes. Vamos a utilizar la fórmula que dice que el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 6.7, pero en este caso y menos el voltaje del LED. ¿Qué pasa? Que aquí, como no es en serie, aquí es en paralelo, pues sabemos que solo se pone una vez. ¿Por qué? Porque como es el mismo voltaje, que es 2.8, o sea, es el mismo valor, pues nada más se pondría una vez, ya que es el mismo. Entonces se pone menos 2.8. 6.7 menos 2.8 va a ser igual a 3.9 volts. Bien, y nuestra resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia, que es 3.9 volts, sobre la corriente, que, ojo, aquí en este caso como es paralela y no es en serie, ya no, la corriente ya no valdría 20 miliamperes, sino que valdría la suma de las dos, la suma de las dos corrientes de ambos LEDs que están en paralelo. En este caso 20 más 20 da 40, por lo que serían 40 miliamperes, o lo que sería igual transformados a amperes, 0.4 amperes, y esto nos da 97.5 ohms. Y listo, ya terminamos los cálculos, concluyendo que en el circuito en paralelo necesitamos una resistencia de 97.5 ohms y a esa resistencia le van a llegar aproximadamente 3.9 volts. Bien, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Bien, para continuar la práctica vamos a armar el circuito. Para ello vamos a colocar los dos LEDs en serie, que es el primer circuito que vamos a armar. Los vamos a colocar de esta forma en serie. Ahí. Y posteriormente vamos a colocarles la resistencia, que en este caso la resistencia debería ser de 55 ohms, pero yo no conseguí de 55 ohms, entonces le puse una aproximada que es de 47 ohms. Y bueno, ya nada más nos quedaría conectarlo a nuestra fuente, que nuestra fuente es de 6.7
voltios. De 6.7 voltios. Lo colocamos de esta forma para que le llegue a los dos LEDs. Y si todo salió bien, deberían prender los dos LEDs. Ahí está. De esta forma. Ahí está. Y ahora pues vamos a medir con el multímetro, pues para comprobar que todo salió bien. Vamos a poner el multímetro acá. Bueno, ahorita se los enseño. Lo prendemos. Ahí está. Primeramente vamos a medir ambas LEDs. Sabemos que nos debe arrojar que ambas LEDs miden 2.8 voltios. O sea, que tiene un voltaje de 2.8. Vamos a 2.70, marca uno aproximado, y el otro marca 2.70 aproximadamente. Bueno, no va a ser exacto obviamente, pero pues sabemos que está bien. Y por último vamos a medir el voltaje de la resistencia que le llega, que debería ser menor porque como sabemos pues no encontré el valor exacto. Sí, miren, es de 0.09 cuando debería ser de 1.1. Es un aproximado porque pues sabemos que es de 47, no de 55. Pero bueno, vamos a pasar ahora al circuito en paralelo. Para ello vamos a colocar de esta forma. Así están en serie, y si lo colocamos de esta forma pasarían a estar en paralelo, un circuito en paralelo de esta manera. Y vamos a utilizar otra resistencia, que sabemos que para el circuito en paralelo necesitamos una resistencia de 97.5 ohms. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no conseguí de ese valor, por lo que voy a utilizar una de 120, que es el valor más aproximado que conseguí. Vamos a colocarlo de esta forma. Le colocamos la resistencia al circuito en serie. Y posteriormente vamos a conectarlo a nuestra fuente. De esta manera. Y si todo salió bien, debería prenderse los dos LEDs. De esta manera. Ahí está. Lo colocamos bien, es que ahí está. Se cayó mi tripié. Ahí está. Este sería nuestro circuito en paralelo. Ya para terminar, pues simplemente vamos a medirlo. Sabemos que nos debe marcar que, aquí pongo el multímetro, nos debe marcar que el voltaje de cada LED es de 2.8. Ahí está, 2.80 justito, y 2.78, perfecto. Y por último el voltaje que recibe, que le llega a la resistencia. Aquí se me salió el circuito, se desconectó. Vamos a conectar, lo colocamos. Está fallando. Está. Vamos a medir la resistencia. Que aquí es el problema, que le llega entre 1.20 y 1.30 de voltaje cuando le debería llevar 3.9, que yo pienso que es porque no encontré del valor exacto, y pues en este caso estoy usando uno mayor, que es de 120 cuando debería ser de 97.5. De todas formas, los cálculos estarían apareciendo en pantalla, y pues eso sería todo la práctica. Muchas gracias.